cuenta que por estos lugares habrían habitado los gentiles, conocidos también como chulpas. Eran ancestros que vivían cuando aún no existía el sol. También por ese motivo, cuando salió el sol, ellos murieron. Por el cerro, por más arriba, se puede observar muchos restos, jarrones, propiedad de las chulpas. ¿Se ha caído o han destrozado las personas? Las personas. Estoy acá. Con ir aquí botas. Antes bien se miraba. Acá con una bachata. Pensaron que el sol iba a salir del otro lado, por eso todas las puertas de las casas están vistas al sol, por donde sale el sol. Pueden observar aquí. Ajá. Ah, sí. Hemos escuchado el relato de mi madre sobre estos seres, las chulpas o gentiles. ¿Será que habitaron en estos lugares? ¿Ustedes qué piensan? Mi mamá dice que este era su burrito cuando era niña. Aquí jugaba. Kansiritas, asnito mara. Uy, awatirik tathanich. Con una campis. Mira cómo es su puerta, bien bonito, mami, antes hacían. Su hija. 50 ovejas. Ajá, ¿se acomodaba? Porque 60 ovejas a 50 pues es bastante harto, ¿no? Aquel igual era para vaca. Ahora vamos a hacerle algunas preguntas. Producción, traiga otro micrófono, por favor. Otro micrófono. Listo, aquí un micrófono para ti. Ok, listo. Aquí tenemos lo nuevo. La única periodista que tiene este micrófono, amigos. La única. ¿Dónde está para aprender? Está. A ver, bonita. ¿Cuántos hermanos tú tenías? Cuéntanos un poco sobre tus hermanos. Bueno, nos comenta que tenían 12 hijos, o sea que ella tendría 11 hermanos. 11 hermanos. Bueno, ¿qué más nos cuenta? Melito. ¿Los dos a qué edad han muerto?
No, 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 no. A los que tienen así hijos mellizos no hay que venir nada. ¿Cómo era? Algo les decías, algo pasaba, algo malo. Sí, algo con las cosas con esa. Bueno, de los 11 hermanos y hermanas, ¿no?, que tuvo, solo ya viven 3, ella y sus 2 hermanos. Cuéntanos, ¿cómo han muerto más o menos? Wawasin akapatanaga sulpaka makichakay kayawanaka ukapatanaga wawasin ukapatanaga chokatatayan sulpampi hiwawaiga hilaga. 18 años ni pacha ukauga hilaga hiwawai. O sea, no hay que orinar sobre encima de las chulpas. Como les había comentado, por allá abajo hay chulpas. Supongo que él ha orinado por esos lugares y eso le ha causado daños en su cuerpo y ha llegado a morir, ¿no? También habrá sido triste para tu mamá haber perdido tantos hijos. Bueno, a ver, ¿dónde está el set up? ¿Y han visto el video que hicimos? Miren, qué bonito. ¿Antes sacaba siempre? Antes harto chino haciendo, ¿eh? Cargas, ¿no? Al otro lado. Aquí arriba se ve todo, de verdad. Vivía en un bonito lugar. No sé de cómo hayan querido vivir aquí. Bueno, es solitario, no hay más casas. Nadie más vivía por aquí, solo ellos. Pero vivían en un bonito lugar. Yo sé que muchos de ustedes pueden querer vivir aquí. Les ven a mi terreno. ¿Qué sembrabas? Papas, cebada, apillanat, trigo antes sembrabas. ¿Ustedes sembraban trigo? Trigo, pan de trigo hacían. Pan de trigo lo rapsiret. Pan de trigo. Siwarat lo hacían yo. Siwarat wale aña no hacían de harina. Harina lo rapsiret. Yo de harina deben hacer. Harina lo rapsiret. Siwarat trigo quitan los rapsiret. Me contabas, tu papá era yatirin. Miraba la coca, llamaba el ajayo. ¿Qué más? No como los de ahora. Así es, amigos. Ay, ¿te has ido a vivir? O sea que cuando estaban durmiendo ha subido agua. Ha subido el agua bastante y hasta habían estado durmiendo encima del agua. Y cuando se han despertado han visto que ya pues estaba agua hasta aquí por lo menos. Muchos saben que ha subido el agua por los que han vivido, entonces ha derrumbado bastantes casas y las personas pues se quedaron sin casas esos años. Apachita, amigos, lejos.
tak pero hichit apa sini pirit. Ukat uta jasnya tagi apa Sapaki. pirit. Sapaki sari. Tani betelan 4 de la mañana uko churmis tuve pirit. Por paja iban hasta, recorrían bastantes lugares. Vean, por construir una casa hacían bastantes sacrificios también. Algo bonito, sí, pases así bonitas cosas. Experiencias bonitas que has tenido. Ukat nawirar ukat nawirar. Aka pampanagan nawirar mama kami sa isir. Thokta pirit. Ajá. Misa isir la kaya. Ah, misa en Navidad. Nawiraran. ¿Cómo estás ahorita? Cámara, feo. Sabak kita cerita. Ini tanah hotel betul, tuh kami di tengah. Ay marat ki part asta peruan na irga palan jati rekisan wa hani iskiller mami te uchwa ikata itu te hani ki iskiller mar kindir kam ukha man tar premier satanu ukama ya ki man tawa itu katani sum part asin kastilian yat hani lagi uli asin jiat karak kama ukni rinya takat kama ki bueno ya cortama ya jiat kuyakanaka espero nos sigan viendo. Ayúdanos, comparte nuestros videos para que mi mamá y yo seamos las mejores youtubers de Bolivia, de mi comunidad. Yakor kutanira ke yakor kama. Takani unchuk tasinip kata khawal tasinip kata. Tak yani. Así es, amigos, quisiéramos que nuestros videos tengan más vistas, llegar a más personas y espero nos estén apoyando con esto para llegar a más personas y pues ser más conocidas, ¿no? Pachamama piwasisip Kristo, halal katanak mananak. Creo que este video está siendo bastante largo, pero quería mostrarles cómo y dónde sacaban agua antes, de dónde tomaban agua. Tomaban de estos lugares, amigos, pero ya ahorita ya no hay mucha agua, poquito nomás. Ok, vamos a subir. Esto era pues bastante alto. Ven, así son las jarzumas. De ese lugar, por ejemplo, sí es para tomar porque está blanquito el agua. Hubiera querido nacer, amigos. Vean, aquí hubiera querido vivir. Tan bonito.